Muy buenas, bueno, pues ya estamos aquí, otro miércoles más ante todos vosotros, queridos amigos, queridas amigas, iba a decir de la radiodifusión española, pero estas cosas me quedan muy a lo martes y 13, quedan muy lejos, pero también muy cerca, porque tenemos grandes cosas retro de las que hablar, tenemos un invitado de 10 con el que charlar un ratillo y sobre todo daros las gracias porque estamos teniendo muy buena acogida con esta nueva edición de Con Alfonso Entiende la Gente en este programa, todos nuestros amigos y amigas a través de Instagram, Twitter, Facebook, ¿qué más hay? Sí, Twitch, por supuesto, y YouTube, como no, están diciendo, oye, qué bonito, qué bien se dice, pues es lo que necesitamos, amor, mucho cariño de todos vosotros, sobre todo el apoyo tan bonito que nos estáis dando por las redes sociales, así que desde aquí, muchísimas gracias a todos. Y esto, como no deja de ser una tecnología que a mí se me sobrepasa un poco, pues no sería posible sin la ayuda de mi querido Piwi realizador y sin la ayuda de mi querido Alejandro, que también está siempre en el chat con todos nosotros. Bueno, pues nada, vamos a ir con ese gran sumario Retro Noticias. ¡Adelante! Bueno, pues ya sabéis que esto, que si pinchas, que si tal, aquí están saliendo ya las redes y señor, tenemos aquí Twitter, @alfon_ranz, y tenemos más redes por aquí, compañero, Piwi, ¿tenemos más redes? ¿No hay? Sí, por ahí sale, sí, bien, mira, Instagram, qué bonito sales. Es que esto es lo bonito del internet, como decir, el internet, mira, síguenos en Facebook, en Caralibro de toda la vida, pero aquí decimos Facebook, pues lo tenemos, página oficial, y luego también ahí tenemos esto es YouTube, este logo, sí, es que ya me pierdo, el logo de YouTube. Y vamos con ping, este es Twitch, sí, ¿no? Sí, quilicua, Twitch. Bueno, pues ya, una vez hechas las presentaciones, seguimos con estas noticias, porque atención, muchos de vosotros diréis, pues yo tengo un coche de gasolina, con estas restricciones y tal, que están diciendo que si los coches eléctricos que triunfan molen y tal, bueno, pues que sepáis que ya hay marcas que están, bueno, pues electrificando esos coches que tienen toda la vida. Por ejemplo, la marca Ford ha
bueno, electrificado un modelo clásico suyo de furgoneta, ha tirado millas, y también el mítico Aston Martin de V6, pues lo están transformando en un potente y elegante coche eléctrico. ¿Puede ser esta la solución a todos nuestros problemas que tenemos coches de muchos años? Decir, oye, pues ya que tienes un Citroën Tiburón DS23 que vale 45.000 pavos, oye, podemos darle esa segunda vida, le metemos un motor eléctrico, le damos ese cambio, en vez de echar gasolina o diésel, podemos enchufarla a la red eléctrica. ¿Podré yo transformar mi tal motorizador en algún momento en un coche eléctrico? Pues quién sabe, puede ser una solución, oye, por lo menos a medio plazo, para que nuestras viejas y queridas glorias y chatarras puedan seguir rodando, sea ecológicamente, pero eso ya es agua de otro costal. Seguimos con nuestras grandes noticias, porque atención, otra noticia retro importante. Leo literalmente, el ordenador que miles de yugoslavos construyeron en sus casas. La pasión por lo retro reaviva el interés por Galaxija, cuyo inventor explicó cómo montar pieza a pieza en una revista en los años 80. Ya sabéis que en aquella Yugoslavia, pues obtener un ordenador Commodore y un Spectrum pues era pues casi imposible, ¿no? Un precio tremendo. Entonces, Bojan Antonić, un joven ingeniero informático, pues en 1983, durante un viaje, se le ocurrió construir un ordenador usando el software en la CPU para generar la imagen. Entonces, descubrió que haciendo, cambiando ese encarecimiento del precio del procesador gráfico, su interfaz, pues dio las claves para abaratar el proceso y que cada persona comprara las piezas por separado. Así que explicó a toda la gente de aquella época cómo construir ese ordenador pieza a pieza y en su casa. Antonić lo explicó y lo denominó el Galaxija. Fue bautizado en esa revista de 1984. Pues esto evidentemente decían que tenía que ser el ordenador más barato y simple posible, que funcionase nada más construirse y sin necesidad de conocimientos previos. Esto, oye, pero en contra, que era bastante lento, ya que dedicaba un 75% del tiempo de procesamiento a generar la señal de vídeo. Pero bueno, ahí queda la historia. Tal vez tengamos que volver a estos términos para que tampoco nos sintamos tan en pañales con la tecnología informática. Caray, que parece que ahora desmontar un móvil tiene uno que ser científico del CSIC para poder acceder a la batería, ¿no? Pero bueno, es una gran noticia. Y luego nos vamos también con otra de nuestros elementos domóticos por excelencia que nos encantan y nos vuelven locos, las cámaras reflex. Y es que en 2015 Fujifilm llegó a vender más de 5 millones de cámaras instantáneas. Porque, atención, los jóvenes ahora tienden a... Volvemos a la cámara instantánea. Ya está pasando con nuestras queridas cámaras instantáneas de toda la vida, con la Polaroid, etc. Y Fujifilm está subiendo en ventas y relanzando sus cámaras instantáneas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la generación de jóvenes que viene ahora mismo con esa tendencia que viene desde Asia, ¡pum!, pues que quiere tener su fotito impresa, enseñarla, ponerla en la carpeta y decir, muy bien que quede en las redes sociales, pero yo quiero decorar mi pared con la instantánea, con el perrito, con el gatito, con mi madre, con mi padre, con mi novia, con mi novia, etc. Y vuelve esa moda. Así que, oye, a lo mejor es buen momento para volver a abrir una tienda de carretes analógico. Ahí lo dejamos. Pero bueno, grandes noticias, como siempre, que tenemos con todos vosotros, que sabemos que sois unos amantes de lo retro y que sabemos, pues que tenéis una cámara también analógica con un carrete sin revelar fijo en casa, porque todos tenemos una. Yo creo que nuestro invitado de hoy se ha recorrido tantas partes del mundo que conocerá un montón de cámaras analógicas y un montón de todo. Bueno, pues en este caso no requiere de mucha presentación porque es una de las caras más conocidas de la televisión de hoy y con una gran carrera y reputación. Don Pedro Baños, buenas noches y bienvenido aquí a Con Alfon se entiende la gente. Hola, Alfon, buenas noches. Pues yo después de todo lo que has contado me he quedado un poco preocupado, digo, porque seguro que Alfon me ha traído a mí, porque como está hablando de los retro, dice, pues voy a traer a Pedro Baños, oye, que más retro ya que él, ya hombre ya de la tercera edad, ya totalmente desfasado. Eres un poco malo, ¿eh? Eres un poco malo, Alfon. No. Lo has hecho con intención. No, mira, estoy muy encantado de estar contigo, de verdad, porque además el nombre que has elegido para tu programa creo que te encaja perfectamente. ¿Quién no se va a entender contigo, Alfon? Pero si eres de las personas que conozco más abiertas, más transparentes, más amables, más gentiles, de verdad, y te lo he dicho muchas veces. Así que, ¿quién no se va a entender contigo? Vamos, yo creo que ni forzando es imposible llevarse mal contigo. Por cierto, me ha llamado mucho la atención que lleves una camiseta del Fighting Club, si no te pega nada, Alfon. Ya, por eso. Al principio tú eres todo amor, ¿no? Es que en serio, ya te digo, encantado de estar aquí contigo, haces un programa estupendo, muy humano.
Y esa humanidad que tú tienes, que la sabes transmitir perfectamente, sin lugar a dudas. Y hablaremos mucho de cosas retro, de coches y de cosas de estas, que seguro que algo también te puedo contar. Oye, pues muchas gracias, Pedro, por tus palabras, porque siempre es un honor, y viniendo de tu persona, yo he de decir que bueno, que oye, no es retro, es que todos los invitados tocamos el lado retro, y sí que es verdad que me gustaría, bueno, pues empezar, pues preguntarte, hemos tirado de las cámaras de fotos, ¿cuál era la primera cámara de fotos que con más cariño guardaba? Esto es un café, o sea, estoy tomando agua, esto es verídico, porque luego hay que cenar bien, etcétera, pero hay que ser transparentes. ¿Cuál es la primera cámara de fotos con la que tú te has, bueno, pues pateado el mundo, y esa cámara que has guardado con tanto cariño, que seguro que tienes una? Pues si te soy sincero, Alfón, nunca he sido especialmente aficionado a la fotografía. Es decir, esa pasión que tiene todo el mundo por hacer miles de fotos en todos los sitios, yo nunca la he sentido. Es más, incluso de mi infancia o de mi adolescencia, tengo bastantes pocas fotos. No te creas que tengo álbumes y álbumes, tengo bastante pocas fotos. Pues ya te digo, no fue algo que nunca me atrajera especialmente. Sí tengo alguna cámara por ahí, como tenemos todos, pero si te soy sincero, no sé, ni siquiera tendría que mirar a ver qué marca es, ¿no? Porque no me acuerdo, sinceramente. Eso sí, vale, si fallo, siguiente pregunta. Podemos hacer algo de esto, para que veáis que esto no está preparado, que esto es como si estuviéramos de verdad tomándonos un café después de mucho tiempo, mi querido Pedro y yo. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu persona, de tu vida, etcétera. Sí que me gustaría, todo el mundo conoce tu faceta profesional, pero sí retrotraernos y preguntarte cómo era tu ciudad, cómo era tu entorno, pues cuando tú eras pequeño, en aquellos años, es decir, ¿cómo recuerdas el país en aquellos años, la gente, los coches, la música, un poco una fotografía de esa realidad? Uy, fíjate, recuerda que yo nací en 1960 y han pasado muchos años, con lo cual era un mundo muy diferente, eso es lo cierto. Si hablamos de coches, yo todavía recuerdo ver los Citroën estos llamados Pato circular por la calle. Entonces tú piensas que el que tenía un buen coche era un 1500. En aquella época, bueno, el que tenía un 1500, eso, ya no te quiero contar cuando vinieron los Dodge Dart, los Dodge Dart, aquello ya era, bueno, incluso los que hacía Barreiros también, ¿no? Aquello ya era para privilegiados auténticos. El que tenía un Mercedes, sabías que había lista de espera, tenías que ser poco menos que de la alta jerarquía para tener un Mercedes. Y bueno, todavía yo recuerdo de un amigo de mi padre que vino con un 850 de 4 puertas en su momento y nos parecía aquello lo máximo, un 850 de 4 puertas. ¿El especial? Sí, no sé si era especial o no. Piensa que en aquel momento, mi padre, el primer coche que tuvo, por llamarle coche, que no era un coche, era una furgoneta que empleaba para trabajar, era una furgoneta pues de tercera, cuarta mano, una Citroën, una 2 caballos auténtica, tenía los 2 caballos en el frontal, que la arreglaba él mismo, que se lo toraba constantemente los chiclés, les veía yo ahí soplando a mi padre para intentarlos limpiar, y allí en esa furgoneta era donde los fines de semana, que nos íbamos casi todos los fines de semana al campo, especialmente cuando hacía bueno, el de hoy no siempre hacía muy bueno en aquella época, nos íbamos no solamente todos los hermanos, sino todos los primos montados detrás, saltando todos, o sea, fíjate, entonces las medidas de seguridad, vamos, no tenían nada que ver con las de ahora, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, no había ni cinturones de seguridad en los coches, claro, recordemos. Cierto. Y montábamos todos detrás en la misma esponja que utilizaba mi padre para poner los cristales, mi padre era cristalero, para poner los cristales, pues allí montábamos todos y nos íbamos tan felices allá a los ríos a bañarnos los fines de semana, cuando hacía buen tiempo. Fíjate, y ese fue su primer coche. El segundo fue otra furgoneta, pero ya nueva, también otra Citroën, ¿no? Y mi padre no compró su primer coche hasta el año exactamente 78, que compró un 131, los que había justo antes de los Supermirafiori, un 131 1600, el normal, el berlina normal, y aquello nos parecía un hiperlujo montar me acuerdo perfectamente, tenía un color dorado. Había algunos que venían con el techo de vinilo, este no tenía el techo de vinilo, era un color dorado, con la tapicería así como en un color marrón claro. Estamos viendo un 2 caballos ahora mismo. Bueno, hecho furgoneta, sería de los primeros coches que tenía tu padre. Sí, ya te digo que el de mi padre tenía los 2 caballitos delante, es el que se llevaba en el frontal del capó, y era furgoneta, la empleaba para trabajar. Pues eso te quiero decir, nosotros tuvimos una vida pues muy sencilla, muy humilde, de pequeño y de adolescente.
Y mi padre pues fue un trabajador que se dedicaba pues 12 o 14 horas diarias, 6 días a la semana a trabajar y era lo único que hacíamos. Y nosotros los hermanos pues estudiar. Era una vida, es verdad, diferente. Éramos más libres en el sentido que cogíamos las bicicletas con los amigos cuando la teníamos y nos íbamos por ahí solos y íbamos al río también todos los amigos solos y no había tantas restricciones de todo tipo como hay ahora mismo, efectivamente. Pero tú fíjate, este ya es posterior, porque Pues tiene es los faros redondos. Efectivamente, el de mi padre tiene los faros redondos. Este ya es a partir ya probablemente del 79, el 2000, porque mi padre lo compró justo antes de que salieran estos con los faros cuadrados, que creo que esto ya eran los Super Mirafiori. Sí, de los... Y ya te digo, el de mi padre creo que tenía como 100 caballos, eso con el motor 1600, wow, que nos parecía aquello, ya te digo, una maravilla auténtica, ¿no? Y de hecho llamábamos la atención, fíjate, en el año 78, ¿no? Pero ya te digo, y aquel pues le duró muchos años a mi padre. Y fíjate si somos retro, ¿no? De aquella claro. Entonces yo lo recuerdo pues de vivir, yo vivía en un barrio, en el Crucero, con lo que me siento muy orgulloso, era un barrio pues de gente trabajadora y de gente muy... Efectivamente. Y veo que debía ser diésel porque veo que tiene el bultito ahí en el capó. Sí, para que le entre. Y esto creo que era el diésel, perfectamente, era así, con los faros redondos. Y ya te digo, y entonces era una vida pues muy sencilla, teníamos lo justo incluso al principio, cuando era pequeño, y llegamos a pasar de verdadera necesidad, ¿no? Pero poco a poco, pues a base de trabajar mi padre, que entonces se podía salir adelante con mucho mejor que ahora trabajando, no hay que decirlo, Alfón. Totalmente ahora, de acuerdo. Teóricamente hay muchas ayudas, pero yo creo que hay más zancadillas que ayudas y tanta carga burocrática, tantas normas, tantas medidas, tanto no sé qué. Y en cambio, pues, sí, trabajando con muchísimo esfuerzo, tío, trabajando muchísimas horas al día, saliendo con mi padre del cero absoluto. O sea, fíjate, mi padre empezó... Perdóname que te interrumpa porque es que había una publicación que he leído hace poquito que decía los años que necesitaba un trabajador en los años 80 para poder optar a una vivienda y los que necesita ahora un trabajador para poder optar a una vivienda, que es que creo que pasaban de 8 o 9 años a 30 a 35. Mira, ¿te acuerdas que hicimos un programa en la Mesa del Coronel que hablamos de este tema? Como que nos dijo, qué exagerados, qué exagerados. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo he vivido. O sea, la diferencia es que muchas veces hay quien pues, se pone a hablar y no ha vivido las situaciones, ¿no? Tú piensas que efectivamente entonces, trabajando un solo miembro de la familia, normalmente el marido, teniendo varios hijos, porque entonces se tenía normalmente más de un hijo, lo mínimo era pues como nosotros, que éramos 3 hermanos, eso era lo normal, lo más normal. Y estamos hablando que se compraban un piso pagándolo, aunque pidieran una hipoteca, pagándolo entre 5 y 10 años. Y es más, y ahorrando, mi padre, que era muy ahorrador, mi padre no era una persona de salir de casa, ni de gastar, prácticamente nunca se fue de vacaciones en toda su vida y trabajó 66 años, ni más ni menos. Wow. Mi padre, cuando se compró el piso, se lo compró pagándolo al contado, te quiero decir, pero porque entonces se ahorraba de otra manera y no eran los precios descabellados de hoy en día. Entonces, en cambio, hoy en día vemos que trabajando los dos tienes que dedicar todo un sueldo o incluso más de un sueldo de las dos personas que trabajan, de la pareja, para pagar un piso que probablemente la hipoteca la tengas que pagar entre 30 y 50 años. Es decir, es que yo muchas veces lo comentamos, Alfón, que yo no sé si estamos progresando verdaderamente, y sobre todo los jóvenes, que antes había una esperanza, es decir, las situaciones no era buena, también había necesidad, había, por supuesto, ya te digo, se pasaba mucha necesidad en algunos casos, siempre ha habido problemas en todos los momentos de la historia, pero la gente joven sobre todo tenía una esperanza, tenía una ilusión para poder progresar y sabía que efectivamente si se esforzaba, si estudiaba, si trabajaba muchísimo, pues podía salir adelante y sacar a su familia adelante. Y hoy en día estamos viendo que es que lamentablemente no es así, con sueldos muy justos, trabajos muy discontinuos. En fin, lo cierto es que la situación, ya te digo, ya muchas veces me lo planteo, y lo digo por mis hijos mayores, que también los tengo ahora mismo, y que no sé si estamos verdaderamente mejorando o retrocediendo en muchos aspectos. Pero fíjate, hay una cosa cierta en la que dices, bueno, evidentemente lo analizamos en la Mesa del Coronel, porque claro, Pedro y yo hemos trabajado en la Mesa del Coronel, nos hemos conocido en Cuarto Milenio, en los viajes, etcétera. Y bueno, esta anécdota la cuento, Pedro, porque mira, trabajar con Pedro es un placer. ¿Por qué? Pues porque tú llegabas a lo mejor a plató a las 9:30 de la mañana, ¿no? Y entonces llegaban y decían, bueno, hemos quedado con Pedro. No, Pedro lleva aquí ya un rato largo. Y de pronto veías a Pedro como un pincel, pero perfecto,
con todo el texto aprendido y tal, y bueno, pues cuando queráis, y nosotros llegamos con el ojo pegado, con el tal, y decíamos, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan grande? ¿Cómo uno puede estar en consonancia? Pedro, yo de verdad admiro tanto tu capacidad de trabajo, tu capacidad de disciplina y sobre todo tu entrega profesional. Es que es alucinante, de verdad. Dices, bueno, pues soy de los 60, pues yo no me lo creo. ¿Lo veis? Yo no me lo creo. Eso ayuda también a estar bien, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa, Alfón? Hombre, yo vengo del mundo militar, soy militar. Claro. Entonces me han formado también en ese espíritu. Y aparte es que yo soy así, siempre he sido así desde niño. Siempre he sido, pues he intentado ser muy colaborativo, muy disciplinado, muy ordenado. Y luego, sobre todo, intentar no defraudar a nadie, ¿no? Empezando por mi equipo. Tú sabes que yo siempre he intentado crear un buen equipo. Tenía un equipo maravilloso, era muy fácil crearlo con vosotros porque todos eres gente volcada al 1000% en el programa, en la iniciativa. Pero aparte de eso, pues sabes que a mí me gusta tratar a todo el mundo como me gustaría que me trataran a mí, ni más ni menos, ¿no? Y que hacer un buen equipo. Y creo que es muy importante motivar a la gente. Lo conseguiste. Y sobre todo, algo muy importante es, una vez más, que se me lo habrás oído decir muchas veces, Alfón, el respeto. El respeto a los demás y también, obviamente, si tú, efectivamente, tú te comportas de una determinada manera, empiezas por respetarte a ti mismo, eres cumplidor, eres trabajador, intentas animar a los demás, pues al final lo normal es que, y preocuparte por los demás, que sabes que yo estaba muy preocupado siempre, pendiente de todos vosotros, pues al final te ganas también el respeto de los demás. Totalmente. Oye, pues ya sabéis, si queréis que vuelva la mesa del coronel, ojalá. Hay que ponerse ahí a tope porque de verdad que es un... Bueno, yo siempre lo hablo con Carlos, lo hablo con... Mira, estamos viendo aquí imágenes tuyas, conferencias y demás. Bueno, es que Pedro tiene una trayectoria tan brillante. Pedro, ¿por qué te dio por meterte en el mundo militar? Es decir, ¿cuál tuviste esa llamada, esa historia, esa... Bueno, pues de forma... Porque es que tu motivo siempre es ayudar a los demás. ¿Sentiste esa necesidad? Sí. Pues mira, desde siempre. Es más, te puedo decir que incluso con la oposición de mis padres, ¿no? Porque mi padre, ya te digo, era cristalero, el hombre, y decía, ¿pero dónde te vas a meter en ese mundo? Para nosotros desconocido, ¿cómo te da por ahí? ¿No? Y, pues fíjate, ya te digo, pues yo fui un día pues a lo que entonces se llamaba el gobierno militar y las delegaciones de defensa o subdelegaciones de defensa, fui allá a preguntar, a enterarme. Pregunté por un sitio donde me pudieran preparar un poco y yo solo... Porque entonces, no te creas que es como ahora que los padres llevan de la mano a los hijos prácticamente a todos hasta que tienen casi 40 años. Entonces nos buscábamos la vida y mi padre bastante tenía que trabajar y llevar el dinero a casa y darnos de comer, esa es la realidad. Y mi madre, la pobre mujer, pues en aquel momento pues ella tenía una gran incultura, tampoco ella podía moverse en otros ambientes, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, yo me busqué la vida yo solo. Y de hecho, yo el día que me fui a Zaragoza a prepararme para ingresar a la Academia General Militar, hacía 2 días que había cumplido los 17 años. Y mi padre me dejó en la estación de León. O sea, yo llegué solo a Zaragoza completamente. Eras menor. Con 17 años recién cumplidos, ya te digo, hacía 2 días que los había cumplido. Hoy en día eso casi es impensable, ¿no? Pero así era la situación de todos los demás. Y claro, piensa que entonces había mucha gente que ingresaba ya en la Academia General Militar con 17 años. Yo podía haber ingresado aquel año. Yo había acabado la selectividad con 16 años y podía haber ingresado con 17 años. Y si no ingresé era porque tampoco efectivamente nadie me había orientado, yo estaba muy despistado, no sabía ni lo que había que hacer, pero podía haber ingresado y hay muchos compañeros que ingresaron con 17 años. Entonces era otro mundo muy diferente, en la cual te hacías responsable mucho antes, en todos los sentidos. No había este hiperproteccionismo que hay hoy en día con los niños, que creo que no es positivo. Una cosa, por supuesto, es que los padres estén pendientes de los hijos, o como he hecho yo siempre con los míos, que, como les decía, yo les daba libertad vigilada. Les vigilaba, pero con la cuerda un poco larga, ¿no? Claro, porque al final yo creo que una de las claves de los padres es enseñar a los hijos a valerse por sí mismos. Creo que es lo más importante de todo. Si estás excesivamente pendiente de ellos con una hiperprotección, al final yo creo que le estás perjudicando porque no les permites, como a los pajarillos, no les permiten volar a las crías, ¿no? Les tienes sujetas las alas demasiado tiempo. Totalmente. Oye, y cuando a lo largo de tus años, de toda tu trayectoria, de tus viajes, de tus campañas, etcétera, ¿recuerdas cuál puede ser uno de los momentos más bonitos que hayas vivido, que hayas pasado en alguna misión, en alguna campaña? Un momento bonito donde tengas digas, jolín, por esto me dedico a esto.
Sí, bueno, primero, luego no te he dicho por qué yo desde siempre quise ser militar, desde siempre. Sí. Ya te digo, yo jugaba con lo que llamamos nosotros los soldaditos estos de plástico, que nosotros en ¡Vamos! le llamamos los hichos, que todavía tengo guardados, ¿Pero los tienes ahí? No, aquí no los tengo. Eso. Pero están en casa de mi madre. Pero todavía los tengo guardados, los hichos de plástico, y ya te digo, fue lo que siempre quise ser, ¿no? No me digas por qué, pero fue la llamada que tuve y mira, y afortunadamente pues lo conseguí, y en ese sentido la intermediidad hacia ese camino. Pero efectivamente es un camino de vocación, de servicio, de entrega, y me preguntas por si algo que me haya marcado mucho. Pues mira, en la primera misión que hice en plena guerra en Bosnia, estamos hablando de los años 94 y 95, pues llevé muchísimas cosas a gente que verdaderamente lo necesitaba. Yo iba cargado a reventar, es verdad que entonces yo estaba destinado a la Academia de Infantería como capitán, como joven, muy joven capitán. Tenía muchísima ayuda de parte de muchas personas que me llenaban petates enteros de cosas para llevar, que muchas veces ni siquiera podía llevarme todo, porque era una barbaridad. Pero me acuerdo una vez que llegué hasta con 3 petates cargados, aparte de mi propia mochila, arrastrando, que me pasé muchas anécdotas hasta que pude llevar todo aquello y de repartirlo pues, a las personas que lo necesitaban. Incluso me marcó mucho que los gitanos allí en Bosnia estaban a su vez marginados, fíjate, en plena guerra, con todo el desastre que había, Wow. el hambre que había, y a su vez marginaban a los gitanos. Y yo me acuerdo de llevar allí a un poblado gitano, me acuerdo perfectamente de una niña que podría tener 8 o 10 años, no tenía más, y que cuidaba de su abuelo que era ciego. Me acuerdo de aquel detalle, fíjate. Wow. Mira, se me ponen todavía hasta los pelos de punta, ¿no? Wow. Entonces, pero, por ejemplo, donde nosotros estábamos teníamos una cocinera que era musulmana. Me acuerdo perfectamente todavía cómo se llamaba, la llamamos Fata, y aquella mujer era feliz simplemente con que le llevara una crema de manos de estas de Atris, que no sé si seguirán existiendo, de aquellas, que era, para nosotros era una cosa baratísima, pero para ella, como era la mujer y que encima estaba todo el día fregando y allí cocinando, pues tenía las manos muy mal y aquello la hacía absolutamente feliz. Pero llevar incluso pues ropa, llevé muchísimas cosas, ya te digo, y aquellos, pues decías, mira, efectivamente, además de ser militar, que evidentemente tenemos que estar preparados para la guerra, eso por supuesto que no se nos olvide nunca, pero esa labor que no he hecho yo solamente, que han hecho más de 150.000 militares españoles que han pasado por estas 30 años de misiones y que además siempre hemos recibido, y hay que decirlo con letras mayúsculas y subrayarlo, el cariño y el afecto de todo el mundo, porque somos un pueblo muy generoso, muy tolerante, que nos tomamos un café con cualquiera. Yo me lo tomaba con cualquiera, y eso que no me gusta el café, pero tienes que tomarlo. Es verdad, con cualquiera. Y te voy a contar otra anécdota. Que esto yo creo que no lo he contado nunca. Cuando había que pasar al lado serbio, que muy pocas veces nos llamaban, yo estaba de boina azul con las Naciones Unidas, cuando nos llamaban del lado serbio, que pocas veces nos llamaban, a los únicos que nos dejaban entrar, o prácticamente únicos, éramos a los españoles, porque los españoles éramos queridos por todo el mundo, por los croatas porque éramos católicos, porque además había habido aquí en la época de Franco, había habido aquí una radio que se llamaba, que era Croacia Libre. Resulta que con los musulmanes, porque al final nos ven también como que somos casi de los suyos, ¿no? Esa es la realidad. Pero es que encima con los serbios pues te pasaba igual. Y yo tenía también mis pequeños trucos. Por ejemplo, llevaba en la mochila, siempre llevaba cintas de cassette de Julio Iglesias, aquello me abrió muchísimo. Si no, yo nunca he sido especialmente aficionado al fútbol, pero aprendí cosas de fútbol solo para hablar de fútbol con todos los bandos, ¿no? ¡Qué bueno! Raro el que no había estado en España o tenía algún familiar en España, pues había veraneado en algún momento en España. Entonces, es que de verdad somos un país que no tenemos enemigos naturales, afortunadamente, salvo aquellos que muchas veces nos han creado algunos de nuestros aliados por llevarnos algunas veleidades en algunos conflictos. Pero somos un país que en general somos muy queridos a pesar de toda esta campaña que hay ahora, que yo no sé por qué esta intención de perjudicar la imagen de España cuando no coincide para nada, de verdad. Nosotros somos un pueblo tolerante, abierto, generoso, hay veces que hasta demasiado Quijote, porque los demás sí que van persiguiendo cosas y nosotros nunca tenemos esa doble visión de a ver por dónde podemos arañar, aunque sea hacer negocios desde el punto de vista económico, pero eso también nos permite que somos, por ejemplo, un país ideal para negociar porque, como te digo, somos queridos por todas las partes, en general, en cualquier lugar del mundo. Pues somos como esos buenos mediadores, ¿no? Que dicen entre naciones muchas veces y bueno, y el trabajo, evidentemente, que hacen las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, de todo. Bueno, no ha habido más que ver en la pandemia, por favor, el gran servicio que aparte de los médicos, doctores, todo el mundo, ¿no? Que está implicado de alguna forma tan
bueno, tan intensa, el esfuerzo también que ha hecho el Claro. ejército y las fuerzas de seguridad. Y ahora tenemos la UME, que hace una labor maravillosa, por Sí. supuestísimo, que están, ya ves, ahora mismo pues, con el tema del volcán en la isla de La Palma. Bueno, uf. Pero es que antes de existir la UME, ya colaborábamos en todo tipo de actividades de desastres naturales. Tú piensas que al final el ejército está preparado para lo peor que existe en el mundo, que es la guerra, lo más terrible de todo. Y por supuesto que tenemos capacidades para auxiliar a la población cuando hay desastres naturales o desastres de cualquier naturaleza, es decir, provocados también por el ser humano, ¿no? Sí, Pero sí, yo he sí. participado de teniente pues, en inundaciones, en incendios. Teníamos permanentemente un retén de incendios en la brigada de allí de Almería, precisamente dispuesta para salir con instrumentos muy rudimentarios, aunque fuera con palas y con una especie ahí como de abanicos, por así decirlo, que para golpear el suelo y apagar el incendio. Y para Pero salir. todo ayuda, claro. Claro, pero es que estamos. Y yo me acuerdo, estando ya en la Academia de Infantería, de salir con los medios, con los TOAS, con estos medios mecanizados, con cadenas, de salir, me acuerdo, a auxiliar a personas que se habían quedado atrapadas en las carreteras en una gran nevada. Es decir, que esto no es de ahora, siempre hemos estado para ello. Por supuesto, hay que pensar que el ejército, por encima de todo, somos servidores de todos y cada uno de los ciudadanos. Nosotros, cuando vamos al FOM, no preguntamos a nadie por su ideología, no preguntamos a nadie por su religión. Nosotros auxiliamos a todos y cada uno de los ciudadanos. Y el que no nos quiera recibir bien es porque él lo quiera, no porque nosotros no pretendamos auxiliar, ayudar absolutamente a cualquier persona. Pues sí, muy cierto, desde luego, Pedro, el gran trabajo que hace el ejército y que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que muchas veces no se ve. Y como lo que no se ve, pues no se sabe, pues sí, hay que sacar a la luz estas cosas y quién mejor que tú para contarlo en primera persona. Oye, yo lo que te quería también dar una vuelta de tuerca. Y fíjate, para que la gente dice, bueno, pues una persona que se dedica al ejército, que tiene que moverse, o etcétera, tal, ¿cómo se mantiene en forma? ¿Cuál es el deporte favorito de Pedro Baños? Pues mira, hago un poco de todo. Siempre lo he hecho. Lo que pasa es que ahora ya tengo alguna limitación física. Bueno, ya, pero todavía tengo bastante chatarra metido ahí en una pierna. Es mejor que yo. O sea, no me digas eso últimamente. Pero mira, si puedo, hago deporte todos los días. Y, por ejemplo, durante el confinamiento lo que hice, me compré un juego de estos de gomas elásticas, pues eso, unas pequeñas pesas, tengo una pelota de estas también de fitness, en fin, para hacer siempre algo. Si puedo, ya te digo, pues hago tanto pesas, ahora ya no puedo prácticamente correr, hago alguna vez un poco, pero ya prácticamente no puedo correr, pero sí que hago mucho remo, hago mucha bicicleta para hacer cardio. Y luego hay un deporte en el que empecé hace ya casi 5 años, que es el boxeo. Pero el boxeo, ojo, vamos a dejarlo bien claro, te lo decía, lo del Fighting Club. Respecto al boxeo, que me parece probablemente el deporte más exigente que existe, porque tienes que tener todo, fuerza, resistencia, agilidad, coordinación, lo tienes que tener todo y encima valentía, ¿no? Pero es un deporte que yo entreno pero no practico, quiero dejarlo bien claro. Es decir, lo entreno en el sentido de que hago todo el entrenamiento pues el entrenamiento con manoplas, con el que salto a la comba, con el saco, hago todo el entrenamiento, pero no practico en el sentido que no combato contra nadie, ¿no? Ya te digo, porque eso hay veces que si no se malinterpretan las cosas. Claro. Es un deporte que a mí personalmente pues me produce un gran respeto. Creo que además es un deporte que es verdad, así como hay otros incluso de artes marciales que me pueden parecer pues más brutales y que no participo de ellos, pero el boxeo creo que tiene también su parte de nobleza y que además, hay que decirlo, para muchas personas que no tienen otras posibilidades en la vida, es una salida para salir adelante y que creo que también es algo que debemos respetar, ¿no? De entrada, ya sabes que tú me conoces, Alfonso, yo soy muy respetuoso con todo el mundo y con todo tipo de aficiones. Hay algunas que no comparto en absoluto, que no me gustan, de hecho, pero creo que todos deberíamos ser también un poco más respetuosos con todo lo que hacen los demás, porque si nos empezamos a atacar y pensamos a pensar lo que a mí no me gusta para que no lo hagan los demás, estamos dejando de ser ya una democracia para entrar en un autoritarismo camuflado de democracia. Oye, totalmente a la hora de poder, pues eso, pues tener opiniones de todo tipo, de poder practicar los deportes que tú quieras, de poder tener esa libertad y demás. Sí que es verdad que, hombre, en comparación, yo esto es una pregunta y sé que a lo mejor me meto en camisas de 11 varas, pero ¿por qué ahora esta forma de
tantas cosas, a lo mejor, bueno, pues empezando por el sentido del humor, ¿por qué está todo tan a flor de piel? ¿Por qué la gente, por qué se ofende tanto, ¿no? Si muchas veces uno quiere hacer bien las cosas. Y hay un sketch muy bueno en internet que circula, que es, le piden un grupo de chicos a alguien que le haga una foto. Y entonces dice, vale, voy a decir queso. Dice una, no, perdona, yo soy alérgica a la lactosa. Ah, vale, pues digo 1, 2 y 3. No, perdona, ¿por qué no dices 4? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en contra del 4? No, pues te puedes poner por ahí un poquito atrás. ¿Qué pasa? ¿Me quieres poner? Es decir, ¿por qué esa, no sé, crispación? Sí. De verdad, que querámonos más todos y podamos hacer algo, no sé, pues más fluido, con no sé, más. Sí. Hombre, evidentemente hay que ponerle límites a las cosas que están mal o que hacen daño, que ofenden, por supuesto, pero no sé, antes como que era mucho más laxo y no me retrotraigo hace 30 años, hablo, por ejemplo, hace, pues yo qué sé, pues 10, por ejemplo. Sí, es verdad que, mira, siempre ha pasado algo similar. Recordemos también esa anécdota que se cuenta del padre, el hijo y el burro, ¿no? Eso de que si el padre y el hijo montan en el burro, pues habrá quien diga que pobre animal. Si van los dos andando, habrá quien diga que tontos son, que tiene un animal y van andando. Y otro que si monta el niño, pues ¿por qué no monta el padre y monta el niño? Y si monta el padre, pues que descarado el padre, que deja al niño ir andando y el burro. En fin, esto cada uno siempre lo puede interpretar de cualquier manera. Pero es cierto que hemos entrado en una fase de, como dice Iker, de los ofendiditos, ¿no? En el que parece que todo el mundo está pendiente a ver qué hacen los demás para ver por dónde le sacan punta, porque hoy en día, digas lo que digas, haga lo que hagas, aunque sea con la mejor de las intenciones, hay también, siempre a alguien le va a parecer mal. Hay también un sketch, eso que yo lo he puesto alguna vez en Twitter, de una chica que coge una florecilla y dice, ¡ay, qué florecilla más bonita, qué preciosidad! Y ya empiezan, que si no sé qué, que si les has arrancado la flor, que si la flor no sé cuánto, que si la flor... Te quiero decir que siempre va a haber alguien que diga algo. Y además parece que alguien anima a que existan ese tipo de comentarios, ¿no? Que por un lado, fíjate, yo no es que me parezca mal. Ya sabes que mi política es, por ejemplo, en las redes sociales jamás silenciar ni bloquear a nadie, a pesar de que hay gente también, algunos incluso muy insistentes, que tienen un acoso casi permanente contra mí, que además no tiene prácticamente seguidores y se ve que tiene fijación conmigo y solamente es decirme cosas, aunque yo he de reconocer que en ese sentido soy un afortunado porque tengo muchos más seguidores positivos que negativos, afortunadamente. Pero a ti te quiere mucho la gente, a ti te adoran, Pedro. Pero aún así es verdad que el que llama la atención de decir, madre mía, pero si yo no lo he dicho con esa intención, pero ¿cómo se han imaginado esto? Y eso es preocupante en el sentido de que antes decían que la democracia, había quien decía que era la dictadura de la mayoría, ¿no? Y ahora nos podemos encontrar con que la dictadura sea la democracia sea la dictadura de algunas minorías, muy minorías, ¿no? De que casi esas tan pequeñas minorías nos impidan a los demás hablar con libertad. Y entonces, pues yo creo que no es positivo. Evidentemente, sobre todo el respeto a las leyes, por supuesto, eso siempre, pero dentro de ese marco, yo creo que no deberíamos ser tan incisivos. Me parece que estamos todos, o está mucha gente solamente al acecho a ver qué dices o a ver qué no dices para ver inmediatamente cómo te ataca por algún lado, ¿no? A flor de piel, ¿no? Fíjate, yo creo que sí. Perdona, no, y es verdad que eso antes no existía, lo vemos efectivamente con los chistes, las bromas, en fin, con tantas cosas. Oye, que es cierto que las sociedades tendrán que evolucionar, tendrán que perfeccionarse, pero que muchas veces, una vez más, lo que hablábamos antes, yo no sé si estamos evolucionando y perfeccionándonos o simplemente intentar imponer lo que yo llamo ese aplanamiento de la sociedad, esa normalización del silencio, en el que nadie se salga de esto lo políticamente correcto, que en cada momento alguien determine qué es lo políticamente correcto y ya no se puede decir nada más. Y bueno, pues yo creo que si estamos en una democracia y si en su momento salimos de una dictadura y efectivamente pensando en llegar a un estado de libertad mucho más amplio, pues yo no sé si estamos otra vez casi retrocediendo, estamos entrando, como yo le llamo, ese autoritarismo democrático, ¿no? Un autoritarismo disfrazado en cierto modo de democracia. Creo que es algo que nos deberíamos replantear sin lugar a dudas para recuperar, pues dentro de ese respeto, por supuesto que nos debemos todos, pero por supuesto recuperar otra vez esos espacios de libertad que a lo mejor se están constriñendo en exceso. ¿Y crees que hemos aprendido algo con la pandemia? Es decir, nos han quitado pues muchas libertades durante un periodo de tiempo en beneficio evidentemente, de no generar más víctimas y demás. Lo hemos pasado muy mal, hemos estado todos los días pendiente, lo hemos vivido en Horizonte, lo hemos vivido
en Cuarto Milenio, en la estirpe de los libres, Iker ha hecho una labor extraordinaria, hemos estado ahí todos con Carmen también, pues al pie del cañón, ¿no? Y de pronto volvemos otra vez a la realidad y no sería lo mejor, yo hago un llamamiento, no sería lo mejor ahora volver, pues eso, pues a decir, oye, que la vida realmente son 2 días, que nos lo ha demostrado este acontecimiento tan nefasto y que debemos, pues, en vez de sacar punta a todo, pues, bueno, pues vale, es decir, pues intentar querernos más entre todos y, pues eso, no intentar, que parece que muchas veces cuando uno tiene tiempo libre, lo que tú dices, para a ver dónde está el fallo de la servilleta porque no está perfecta doblada, entonces, no sé, hacer como, pues un pelín la técnica del punto gordo, dibujo técnico, que muchas veces cuando estabas en la ESO, en primaria, si no te coincidían los triángulos, hacías el punto gordo y ya coincidían. No se trata también de eso, es una metáfora, pero no sé, por ahí. Mira, ¿sabes lo que pasa también, Alfón? Que es un poco lo que antes comentábamos. Ahora mismo, lamentablemente, hay muchas personas que no hacen nada y que además con pocos visos de posibilidad de hacer algo realmente. Hay que ser también honestos, ¿no? Entonces, claro, si todo el mundo tuviera su trabajo, estuviera estudiando, estuviera muy centrado un poco en lo suyo, no estaría tan pendiente de los demás. Pero tristemente hay muchas personas que tienen mucho tiempo libre y que a lo mejor ese tiempo libre pues al final también les genera pues, resentimiento con la sociedad, un cierto odio y que les lleva a estar muy pendientes de los demás y a sacarle punta a todo. Creo que a lo mejor también tenemos que entenderlo. Probablemente si estas personas, pues como nos pasaría a todos, pues él tiene su trabajo, su dedicación, su entretenimiento, digamos, sano, pues obviamente no estaría tan pendiente de todo, de los demás, ¿no? En ese sentido. Pero también, efectivamente, cuando hablas de lo de la pandemia, esto yo lo he comentado muchas veces que me preocupaba que medidas que se han adoptado, que yo no digo que no hayan sido necesarias, por supuestísimo, que se vayan a quedar ya con nosotros. Esto ya nos pasó con los atentados, a partir de los atentados del 11 de septiembre, pues como vemos que muchas de las medidas que entonces se tomaron de seguridad, pues siguen ahí y que no somos capaces de quitárnoslas del medio, ¿no? Y esto nos puede pasar lo mismo. Y sobre todo porque, fíjate, con la mascarilla, que lo mismo, yo no soy científico, yo si me dicen estos expertos, estos comités de expertos nos dicen que hay que llevarla, por supuesto la llevamos. Es más, a pesar de que veo que cada vez hay más personas, por ejemplo, en ciertas ciudades que ya no la llevan, cada vez más. En Madrid todavía la sigue llevando muchas personas, pero hay ciudades donde prácticamente o la mayoría de la gente ya no la lleva. Yo intento llevarla siempre, incluso por la calle, ¿no? Pero aparte de eso, claro, ya fíjate, ya empiezan a decir, que esto yo lo comenté hace ya meses, ya empiezan a decir, oye, ¿y por qué no seguimos con la mascarilla? Porque mira, ahora va a empezar a venir la gripe. Parece ser que en el Reino Unido, leía el otro día, que hay una epidemia enorme de catarro, de constipado, que además, que además parece ser que está viniendo muy fuerte en el Reino Unido y que se teme que incluso puede saltar aquí. No digo gripe, digo simplemente de constipado, ¿no? De constipado. Y claro, pues dices, oye, pues si llevamos mascarilla, pues evidentemente algo nos protegerá. Si la persona que va al lado, a nuestro lado, en el avión o en el tren o en cualquier sitio, pues lleva la mascarilla puesta y vemos que está estornudado todo el rato o sorbiendo los mocos, pues a lo mejor algo nos protege. Pero claro, y ya lo siguiente sería, y de hecho ya están hablando de que precisamente para llevarla durante todo el invierno, para prevenir de que cojamos la gripe y por lo menos que hasta a lo mejor primavera o verano no empezar a hablar de que si no la podemos quitar definitivamente. Pero la otra parte es, ¿y por qué no seguirla llevando teniendo en cuenta la contaminación que hay en las grandes ciudades? Hoy precisamente hace unos días ponía un tuit nuestro querido doctor Gaona hablando de la contaminación que había y las muertes que se producía, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué no llevarla? Como la llevaban ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en China, por la contaminación. Entonces, claro, estamos entrando, ya te digo que, por supuesto, si esto hay alguien científico que nos garantiza que esto debe ser así y que hay un acuerdo bastante unánime entre la comunidad científica, pues habrá que respetarlo, ¿no? Pero que son cosas que dices, que nos podemos quedar casi permanentemente con ellas y como eso, pues con otras medidas exactamente lo mismo. Ver a qué motivo también obedece, ¿no? Que estudiar esa opción. Es lo que dice Iker, vamos a estudiar los diferentes puntos de vista siempre con gente pues que está en primera línea. Nosotros, a mí cuando me preguntaba mi familia y demás, oye, ¿qué tal? Pues mira, yo no te puedo decir, yo solo te puedo decir lo que dice Tomás Camacho, lo que dice doctor Carballo, lo que dice el doctor Gaona, lo que dice Pablo Fuente, que ha sido el gran recogedor, evidentemente, analista de datos, y muchas veces fiarnos de todo ello y ver si se produce o no este cambio de paradigma. Y hablando de cambio de paradigma, fíjate, antes lo he pensado, digo,
qué curioso porque en los años 80, en los años 90, es que estamos mezclando lo retro y todo aquí en nuestro maravilloso café de opinión, en los años 80, 90, yo me acuerdo que cuando, pues yo no soy, yo tengo una edad, pero espero que todavía quede por delante, Seguro por que sí. favor, pero te quiero decir que yo me acuerdo que en mi época, cuando cumple los 18, lo que querías era pues un sueldillo para cogerte el coche o alquilarte algo, lo que fuera. Y ahora veo que la gente de 18 años pues dice, no, yo quiero 1.000 y pico euros para comprarme el móvil de no sé qué, yo quiero no sé cuánto para llevar la cazadora de no sé... Es decir, ya no veo esa tendencia de voy a independizarme, sino voy a subir la foto a Instagram. Es decir, también las redes sociales, todo esto que ahora estamos pues emitiendo, ¿no? Por una día, si sería falso por nuestra parte decir, no, ¿qué tal? No, tienen sus cosas buenas y sus cosas, pues no lo sé, que muchas veces ahora pues la gente pues con los sueldos tan bajos que hay, con el difícil acceso a la vivienda, que la gente no se independiza y no hay trabajo, y eso no digo yo, ni dices tú, es que son los datos que sacan tanto un partido como el otro, como otros partidos. Es decir, es una situación con la que hay que luchar, enfrentarse y poder salir adelante. Entonces, con todo esto que hay, ahora ya, móvil en mano, yo conozco a mucha gente, y de verdad que no se ofenda a nadie, pero conozco a mucha gente que ha tenido problemas económicos, pero no le ha faltado su iPhone último modelo, o su móvil último modelo, o lo que fuera. Entonces, dices, vaya, caray, antes la gente compraba, pues lo que te digo, pues un coche o alquilaba una historia, y ahora ya vamos a virtualizarlo todo, vamos a virtualizar emociones, porque ahora la gente te decía, te quiero, ahora ya te mandan un icono con el beso. La gente antes te decía, eres un tío que me cae mal, y ahora te pone una cara enfadado. Y al final, pues el móvil, el teléfono es lo que hemos dicho siempre, todo menos un aparato para hablar con los demás. Es cuando te llaman, ¿no? Y dice, ¿me estás llamando? Sí, te estoy llamando. ¿Por qué pones un WhatsApp preguntándome, no? Pues sí, mira, eso también tiene muchas lecturas. Lo primero es que es cierto que se ha perdido, yo creo que la costumbre del ahorro. Es cierto que hay personas que es que no pueden ahorrar, porque es que ya tienen lo justo casi para comer como para encima ahorrar. Pero se ha perdido esa costumbre en el sentido de que a mí siempre me decían que, me acuerdo de niño, lo que me enseñaban mis padres, me decían, mira, rico es el que a final de mes ha guardado una peseta y pobre es el que a final de mes le falta una peseta. Es decir, no, le falta una peseta para terminar ese mes y tiene que pedirla. Y es verdad, eso con independencia de lo que ganes millones o ganes muy poco, ¿no? Entonces eso sigue siendo válido. Y esa costumbre del ahorro, del sacrificio, pues de cierto modo se ha perdido. Antes las familias pues no tenían dispendios, digamos, tan materialistas o tan hedonistas en el sentido de vacaciones en cuanto pueda no sé dónde. Fíjate, yo me consideraba un privilegiado en mi barrio, me consideraba un privilegiado porque tenía una tía en Gijón y podía ir a pasar algunos días en verano a Gijón, y era un privilegiado, cuando el resto de mis amigos de la calle, a donde iban durante el verano, era recoger lúpulo, que entonces íbamos los niños a recoger lúpulo para sacar un dinero, y ese dinero que tenías pues luego para comprarte algún pequeño capricho, ¿no? Que no te podían dar tus padres, porque entonces los padres es que no tenían, por lo menos en mi barrio, para darte ningún capricho. Y te quiero decir, y yo me considero un privilegiado. Ahora ya como no vayas poco menos que al Caribe, pues eres un desgraciado, ¿no? Totalmente. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo que en ese sentido ha cambiado mucho, y además en el sentido de también que hay una gran infantilización de la sociedad. Pero también a todo eso tenemos que añadir, luego si quieres profundizamos en algún otro tema, sí que tenemos que añadir que esa tecnología nos la han impuesto, nos la han obligado, es que nos la han hecho absolutamente imprescindible. Tú fíjate que incluso las personas, como llaman los migrantes, los inmigrantes que llegan aquí a España, todos vienen con su teléfono inteligente, con su móvil inteligente. Es decir, ¿por qué? Porque es que al final es tu vida. Ahí tienes toda tu vida porque te obligan a ello. Fíjate que ahora se paga con el móvil. Vamos a tener el carnet de identidad en el móvil, las tarjetas en el móvil, es decir, todo lo tenemos en el móvil. Para hacer cualquier gestión ya tienes que tener el móvil, porque el banco te va a mandar una clave al móvil que sin esa clave no puedes hacer ninguna gestión aunque lo estés haciendo en un ordenador. Es decir, que es algo que te han impuesto. Pero lo mismo pasa con esta nueva forma de estos formatos audiovisuales, con estas plataformas digitales, porque lo mismo, habrá personas que seguramente estén pidiendo ayudas sociales, que no digo que no les haga muchísima falta, pero probablemente nadie se prive ni del teléfono móvil inteligente ni de tener plataformas sociales, plataformas digitales en su casa, ¿no? Entonces, pero claro, es que al final
efectivamente, si el niño va al colegio y no está viendo no sé qué película o qué serie, pues casi es el marginado también del colegio, ¿no? Entonces, es que es un mundo en el que hemos entrado, que es muy complicado, pero efectivamente caracterizado por esa, pues muchas veces también por la banalización absolutamente de todo, pero por este materialismo, por este nihilismo, por este consumismo muchas veces desaforado, pero que, claro, ¿quién nos saca de él cuando nos han metido con calzador dentro de él, ¿no? Es muy difícil salir de ese ritmo. Y sobre todo el móvil inteligente, que ya vemos que ya nos lo han hecho absolutamente imprescindible, Alfón, absolutamente imprescindible para todo. Totalmente. Ahora todos por las empresas nos comunicamos por WhatsApp. Es decir, ese es el triunfo absoluto de de una marca. Me da igual que sea WhatsApp, que Telegram, que lo que fuera. Es decir, si me permites, Alfonso, tú fíjate ahora, hablando de esto de Facebook, de todo lo que ha pasado estos días, de la caída de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, tú fíjate que ya no solamente es que Facebook, por ejemplo, te sirva para comunicarte con tus amigos o con tus conocidos o con personas incluso que no conoces de nada, ¿no? No, es que además es que a muchas empresas cada vez más les sirven para estar en contacto con sus clientes. Es decir, hubo unas pérdidas enormes también para muchas empresas. Es más, en algunos países, empezando por Estados Unidos, ya la mayoría de las personas se informan a través de estas redes sociales. Puede ser Facebook o puede ser Twitter. Sobre todo Facebook, que es el que tiene casi 3.000 millones, fíjate, de personas conectadas a Facebook en todo el mundo, ¿no? De suscriptores. Entonces, claro, ¿qué significa? Que claro que tienen una gran importancia y lo mismo. Y dices, ¿tienes que estar desconectado totalmente? Pues no. Hay que usarlo como todo, pues con prudencia, con cabeza, pues intentar no poner muchas cosas personales, pero al margen de eso es que no puedes estar desconectado porque hoy en día todos vivimos cada vez más en dos mundos, en el físico y en el virtual. Y por tanto, lo mismo que no puedes desconectarte del mundo físico, tienes que tener contactos, tienes que tener relaciones, pues te pasa igual, exactamente igual con el virtual. Y al final, pues es que efectivamente estás obligado a tener ese teléfono móvil inteligente, salvo que quieras efectivamente pues convertirte poco menos que en un ermitaño y estar del mundo, ¿no? Un ermitaño digital, por así decirlo. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando decían, no, es que tienes que tener correo electrónico, tal. El otro día había una señora en la cola muy mayor, en la cola ¿de dónde? Creo que era de una sucursal bancaria. Decía, no, pero es que usted tiene que meterse. Y decía, pero hija, pero es que yo no sé, yo tengo un teléfono de teclas, pero usted mire a ver si alguien tal. Pues mira a ver un asesor, es decir, tienes ya que depender de otra historia cuando antes, pues sí, hombre, pues la gente que tiene una edad o lo que fuera, pues siempre hay que echar un cable si lo necesitan. Pero es que para los más mayores, la tecnología muchas veces es un problema que si no tienes al lado a alguien que te ayude con ello, pues ponte tú a negociar el contrato de tu línea telefónica o de la luz o del agua tal por teléfono, sin estar presencialmente, pues con generaciones que se han comunicado de tú a tú toda la vida. Necesitas a alguien que les ayude, pues como nos pasa, nosotros ayudamos a mi madre a hacer todas esas gestiones, porque es que además es que te obligan ya a ello, pero te obliga el propio Estado. Es que ahora mismo también el Estado te obliga a tener abierta una cuenta corriente, te manda las cosas ya ves ahora que te van a mandar, dice que te van a mandar para emergencias un mensaje al móvil, por si ha pasado cualquier cosa, entonces es que te obligan a tenerlo. Y efectivamente, es más, recordemos, yo antes tenía una carpeta con sus supercarpetas donde metía las facturas de lo que fuera, del agua, de la luz, del teléfono, no sé qué. Ahora ya no nos llega ninguna factura en papel, ahora todo te llega también en electrónico. Y también le llegan a estas personas que ni siquiera, dicen que no saben ni siquiera lo que les está llegando. Y muchas veces, aunque pidas que te lo manden en papel, ya hay sitios donde ya no te mandan nada en papel, ¿no? Con lo cual tienes que ir allá a preguntar, oiga, pero ¿y esto lo he pagado o no lo he pagado? En fin, te quiero decir, pero que al final es la sociedad en la que nos han metido y que no tenemos muy difícil, imposible salir de ese ritmo. Oye, ¿crees que volveremos a los coches de gasolina, al vídeo VHS, a las cintas de cassette y a los discos de vinilo tal y como está pues mira, el mundo? A los discos de vinilo, sí. Es más, te voy a decir, hace poco fui aquí a un centro comercial para comprar un CD, que yo normalmente no compro, pero me apetecía de... ¿Qué música escuchas? A ver, porque ya me estás poniendo los dientes largos. Y te diré que no fui capaz de encontrar, ya prácticamente no había CDs. Y en cambio me llamó la atención porque había filas y filas de discos de vinilo, porque ahora ha vuelto, ¿sabes?, el vinilo. Antes tú lo ponías en una de las fotos que has mostrado, de los gráficos, y que venía con la cámara de fotos, venían tocadiscos. Pero es que esos tocadiscos clásicos, si vas ahora a un centro comercial
de que venden productos electrónicos, encontrarás que vuelven otra vez los tocadiscos y por tanto es otra vez, y además, bueno, lo que valen ya un disco bueno, un disco antiguo, bueno, los precios están disparando completamente, ¿no? Para que veas que en ese sentido sí que vuelve otra vez los retros, sin lugar a dudas. Fíjate, te lo digo hoy, volverán las teles con culo. Señores, no tiren sus televisiones con culo porque es como estamos tirándolas todas, Sí. van a valer todas una pasta y de pronto, ¡pum!, otra vez lo retro. En el salón volverá esta tele. Los ordenadores antiguos, como tú mostrabas, los Spectrum, vamos, el que encuentre un ordenador de estos antiguos se ha encontrado una joya, ¿no? Porque es cierto que empiezan otra vez a ser muy valorados, pero tú hablabas de las cámaras de fotos, exactamente igual, ¿no? Y los precios seguramente se irán disparando más a medida que vayan pasando los años, porque, por cierto, es que el coleccionismo genera también muchísimo dinero. El coleccionismo hay una pasión a todos los niveles, además de cosas que no te puedas ni imaginar. O sea, yo te diría cosas que dices, pero ¿cómo, quién va a coleccionar eso, no? O ¿cómo puede haber una asociación en España de coleccionistas de botellines de estos, ¿te acuerdas? Estos pequeños, sí, hombre, digamos, en las ferias con las escopetas con el corcho. Bueno, pues hay una asociación nacional de coleccionistas. ¿En serio? ¿En serio? O sea, de cosas que yo te diría, que dices, bueno, no puede ser, o sea, me está tomando el pelo, no. O sea, de las cosas más increíbles, hay coleccionistas absolutamente para todo. Y además que se gasta muchísimo dinero en coleccionismo de todo tipo. Así que no te extrañe que efectivamente pues, se van a coleccionar, a lo mejor hasta televisiones, como dices tú, de estas que tenían el trasero enorme, ¿no? Que era casi tenía más fondo que anchura. Sí, que pantalla. ¿Qué pantalla? Jolín, es que claro, yo estoy pensando en todas las cosas que vamos tirando. Claro, uno no puede acumular las tecnologías, pero fíjate, yo me di cuenta cuando pasaba algo, cuando yo de pronto dije, ahí va que vamos para atrás. Cuando yo iba, porque yo siempre me corté igual el pelo, no he cambiado de coche, yo he sido retro siempre, mía, unas imágenes ahí en la feria, en el feriado, ahí con la escopeta, pero digo, eso es maravilloso. Entonces, yo siempre he llevado el mismo coche, tal, y de pronto, hace como unos 10 años, pasaron de llamar, esto es una chatarra de coche, a decir, tienes un coche vintage. Y dije, ahí va, se obró el milagro. Digo, esto ya no es. Y de pronto ves por la calle a gente con el chándal de Tactel, una empresa española que lo comentamos la semana anterior, vuelve a hacer los cassettes. Es decir, pues que lo que siempre digo, que tiene lo retro, que engancha tanto. Hemos pasado de esa época del metal luminoso, de todas las cosas de... tienes iba a hacer un Wallman, tienes un ordenador de color plata para que se vea que es caro, tienes un coche de color plata para que se vea que es caro, vistes de tal, de negro y blanco para que veas, y de pronto vuelven otra vez los colores y todas las gamas, y eso es un rayito de esperanza para todos nosotros. Sí. Desde luego la calidad, para muchos coleccionistas de coches, de que la calidad de los coches que se hacían años 70, 80, no tiene que ver con los de ahora, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. No digo que las medidas de seguridad de ahora sean mejores, sí, porque son reformables, claro. Pero como coche sólido, desde luego no tiene absolutamente nada que ver y duradero. Antes sí. Tú comentabas de que algunos de estos coches se pueden transformar a eléctricos. Mira, para un purista eso es una salvajada total. No digo que alguno no lo vaya a hacer, pero estoy seguro que preferirán tenerlo en estado original, aunque se ha guardado en una urna, o que tengan un permiso hiper especial y que solo puedan usarlo un día, una hora al año para poderlo sacar. Porque mira, para un purista pasa con todo el buen coleccionista quiere que no se haya tocado nada, que esté en el estado más original posible, que muchas veces es muy difícil, con tantos años pasados, pues lo normal es que haya sufrido alguna modificación, alguna mejora, o algún arreglo, sin más. Pero para un purista intenta que esté lo más efectivamente en el estado original posible, ¿no? Y además, en el caso concreto de los coches, sabes que ahora mismo hay una pasión total también. Hablando de coleccionismo, ahora mismo está hiperdisparado lo de los coches. Hay modelos que se cotizan, pero a precio de oro, vamos. ¿Tú te imaginas? El precio de oro, o sea, el peso en oro valdrá tanto como lo que estén pagando por el coche. ¿Tú te imaginas un Ferrari GTO transformado eléctrico? ¿Te lo imaginas? Yo no me lo imagino, un Ferrari Dino transformado en eléctrico. Yo me imagino algo diferente. Mira, tenemos ahí un 124. Sí. Por aquí. ¡Qué grande es! Cuando les ponían los clasos esto que sonaba la cucaracha. Que hacían así con esto. Oye, ese coche del Vaquilla y del Lute de todos estos, eso es mítico, tío. Es 1430. Oh, sí. Qué grande. Qué grande, esos coches. Oye, ¿cuál era el coche de tus sueños cuando eras niño? De utilitario. O sea, vivías por la calle y decías, jo, yo quiero
es ese a ritmo que me guiña el ojo. Yo quiero este, Coco. Pues mira, a mí vamos, de pequeño, muy pequeño, a mí me gustaba, por ejemplo, eso, el 1500 me parecía un coche de ensueño, ¿no? Cuando salió el Dojedar, lo que te decía, el 3700 aquel, bueno, que era más que de ensueño. Pero el coche así que, digamos, que tuve de fantasía y que tenía hasta póster. Póster en mi habitación, que mi habitación, creo que lo conté alguna vez, mi habitación era el hueco que quedaba en un armario cuando sacaba la cama empotrada, porque esa era mi habitación. Nosotros ahí dormíamos en una salita multifuncional que también le decía a mi padre, está para trabajar, súper enana. Pues ahí tenemos mi hermano y yo nuestras camas en el armario empotrado. En el armario no, que las camas estaban empotradas en ese armario. Sí. Mira, era el Lamborghini Countach y además en blanco. ¡Guau! Fíjate. Pero eso es Miami puro. Total. O sea, eso es un precioso, tío. Ese era el coche de mis sueños cuando yo era joven, ya te digo, el Lamborghini Countach y además en blanco, ¿no? Pero, espérate, bueno, ya, no sé, tampoco ya he sido especialmente fanático, siempre me han gustado mucho los coches, pero no he sido ya te digo, de un fanatismo total o de ciertas marcas. Pues me gustaba, pues eso, veías, me acuerdo los SM, por ejemplo, de Citroën, me parecían muy futuristas, tremendos, bueno, así, te parecía casi que venía del espacio, ¿no? O los coches, sí, o los Maseratis de aquella época, que tampoco es que hubiera muchos, pero sobre todo a mí me gustaron, me atrajeron mucho más las motos. Yo fui un loco total de las motos desde pequeño, pero eso no lo sabías, esta tampoco no, me estoy llegando a cuadros. O sea, pues mira, te digo motos que ni te sonarán de nada. Bueno, la que era mi sueño, pero era inalcanzable, era, por lo que costaba, era esto es mucho más moderno ya, es el Lamborghini. Pues era mi sueño, era la Puig Mini Cross de 49. Claro, la Puig Mini Cross. Pero fíjate, como yo sabía que yo no podría ni alcanzar aquello, porque digo, nosotros entonces éramos muy pobres, yo me conformaba con la Derby Jabato. Estoy hablando del año 73, del año 74, ¿no? Y me acuerdo que íbamos a ver a los que corrían entonces allí en unos montes, que ahora ya está todo urbanizado, que estaban ahí en lo que se llamaba ahora las eras de Renueva, estaban los depósitos de agua, iban a correr con motos, eran los ricos de entonces de León, y me acuerdo que corrían con la Bultaco Pulsan y con la Osa Phantom. Y bueno, te estoy hablando de esos años 73, 74. Me acuerdo que de Trial salió la Mar, la Meicandrius Réplica. En fin, aquello era lo que a mí me volvía absolutamente loco. Era mi auténtica pasión. Pero, bueno, madre mía, todavía tendré póster o los catálogos por casa. Qué locura. Ya te digo, era mi auténtica pasión. Es que no tenía otra fijación, ¿no? Fíjate, y además, mi padre me dijo, me decía que bajo ningún concepto, que por lo menos hasta que no tuviera el futuro encaminado, no sabía en qué dirección, que nunca tendría una moto, ¿no? Pero sí, ya te digo, era mi fijación total, mucho más que los coches. Acabas de descubrirme una parte tuya que no conocía en absoluto. Yo sabía cuando sales a hacer marcha con los bastones, yo sabía lo de tu Seat Marbella, fantástico, de golazo, estamos hablando antes, pero es que lo de las motos, de verdad, me has dejado a cuadros, Pedro, y creo que a todos también, así que, pues mira, ¿sabéis? Te cuento las motos que tuve, tuve muchas. Eso hacemos un monográfico un día de las motos de Pedro Baño. De las motos retro, de las motos retro. Claro. Fíjate, solamente la primera que tuve, que me la compró mi padre en el año 80 cuando ingresé en la Academia General Militar. Una Ducati 350 Forza. ¿Una Ducati? Monocilindro. Wow. Y entonces tenía frenos de disco, llantas de aleación. Bueno, anda que no presumía yo, madre mía, en el año 80 con aquella moto. Pero escúchate, te propongo una cosa. Mira, o sea, ya sé que tu perfil de Twitter está basado en geopolítica y demás, pero haz un hilo con tus motos, por favor. Sí, bueno. Hay que sacarlo, madre mía. Oye, sobre todo, sacar ese hilo y sacar no te he contado todavía lo que yo tengo de mis juguetes de cuando yo era pequeño. Tengo un cine de estos con películas que eran como de cera, que se iban pasando dando una manivela. ¿Sí? ¿En serio? Estoy hablando a lo mejor del año 68 y todavía lo tengo guardado con las películas, ¿eh? Pero escúchame. Oye, tengo muchas cosas guardadas en casa, claro, en casa de mi madre.
pero ¿cuándo hacemos una conexión contigo o sea, pero es que lo de hoy ha sido un calentamiento. ¿Es esto? Además, yo era muy coleccionista de muchas cosas. Te podría enseñar todavía. Wow. Un día tienes que venir, un día vienes a León y haces Eso. un reportaje allí con todo todavía lo que tengo de mis colecciones. Un día de verdad que nos tomamos un buen vinito allí en León, nos tomamos Estás invitado, por supuesto. un chisme y de verdad que sí, que es que estoy alucinando. Hacemos una conexión, o sea, me has dejado totalmente en pañales. Claro, esto es así. Oye, Pedro, que ahora la gente está alucinando, asimiladlo. Pedro Baños es muy grande en todos los sentidos. Es así, por eso es una persona porque... No, que tengo ya muchos años y tengo muchas historietas ya para contar. Muy retro soy ya. Pero bueno, oye, pues mira, ya nos hemos ido un poco de tiempo, pero es que de verdad es tan fascinante hablar contigo de todo y este café... Lo que te decía al principio, Alfón, es que contigo, ¿quién no siente placer a la vez? Qué fácil es entenderse contigo. Bueno, hombre, no es como esto. Pero bueno, fuera de bromas, que de verdad hay que hacer un hilo en Twitter con tus motos. O sea, vamos a ir recopilando. Piwi, querido amigo, has hecho un trabajo fantástico poniendo ahí la Puch de color amarilla en primer plano. Y oye, pues nada, Pedro, vamos a ir despidiendo, si te parece bien, a todos nuestros amigos de Con Alfon se entiende la gente. Y si quieres dar un mensaje para, bueno, pues para quien quieras, para todos aquellos que nos ven y lo que a ti te parezca, estamos encantados. Pues mira, que aunque podamos haber transmitido una sensación pesimista desde el contexto actual, yo tengo una gran esperanza, y siempre lo digo, en el pueblo español. Hemos salido de situaciones de mucha más penuria, de otras situaciones muy dramáticas y, por supuesto, que saldremos adelante. Somos un pueblo más trabajador de lo que nosotros mismos nos creemos, son muy imaginativos, muy creativos y, además, muy flexibles en todos los aspectos, y solamente hace falta que no nos desunan, que permanezcamos unidos, que no nos creamos todo lo negativo que nos viene de fuera, que muchas veces pretenden dividirnos, y que si nos mantenemos fuertes y unidos con nuestra diversidad, contra la riqueza de nuestra diversidad, por supuesto que saldremos adelante. Somos un gran pueblo y lo volveremos a demostrar. Así que mucho ánimo y siempre un mensaje positivo y siempre adelante, sin mirar hacia atrás. Oye, pues gracias por este gran mensaje, Pedro. Alguien como tú siempre tiene que, evidentemente, tener ese enfoque acertado de que lo vamos a conseguir. Estamos, bueno, pues en esta situación, saliendo de una pandemia muy complicada. No hay que olvidar que hasta abril tenías que tener un permiso para viajar entre autonomías y estamos en octubre, parece que ha sido hace 20 años, pero así es la vida y así se lo hemos contado. Pues mi querido coronel, fue un honor servir a sus órdenes en la mesa, el coronel. Tú sabes que siempre te lo digo, en plan amigos, pero de verdad que es un privilegio. Todo lo que toca Pedro lo convierte en oro. Y esto es así, y no lo digo yo, lo decís vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, Pedro. A ti siempre, Alfón, querido amigo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir ya para despedir nuestro programa, para daros las gracias por haber estado ahí, pendientes de redes sociales, de todos nuestros canales y sobre todo agradecerle una vez más al coronel que haya tenido este ratito porque tiene una agenda muy, muy, muy apretada y ha dicho, Alfon, contigo, pues lo hago. Digo, pues muchas gracias, porque oye, pues todos los amigos que nos conocemos bien, pues siempre intentamos sacar pues un huequito, ¿no? Nos pasa a todos, con nuestros grandes amigos. Y Pedro es un gran amigo y una gran persona. Así que ya sabéis, nosotros seguimos por aquí dando un poquito de guerra. La semana que viene, en Con Alfon se entiende la gente, aquí tenemos todas las redes, en lo que van saliendo, voy cebando el programa, tendremos a un doctor que ha sido, bueno, pues en cierta forma un ángel, un salvador. Me tocó a mí, por un lado, a otras personas por otro, pero es que don Tomás Camacho, doctor, impresionante, imprescindible en todas las épocas de nuestra vida, no solo en 2020, estará aquí contándonos y hablándonos de su vida, de sus momentos, de su niñez y de su todo, y de por qué llegó a ser la gran persona que soy. Lo dicho, nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao, familia!